y sigue siendo el líder en supercomputadoras actualmente. Bien, continuaremos revisando. Vimos esto, los servidores, multiprocesadores, y estuvimos viendo esto de la Raspberry, ¿ya? Dispositivos móviles, iOS, Harmony OS, también revisamos su cuota del mercado, ¿sí? Y bueno, ya no existe, lo caché directamente, que existe, salió hace años, ya se había hablado de BlackBerry. Y bueno, poniendo en la lista, yo colocaría también los de televisor, ¿ya? Y aquí tienes huevos, Android y Google TV, y hay uno que es el Vida, ¿no? Que está en el mercado. Entonces, creo que está interesante es WebOS. Vamos a ver qué nos sale. 29%. A ver, Google TV, por ciento. Ni hablar de Android. 46%. ¿Sí? Entonces, y bueno, aquí hay algo interesante. Vamos a ver. Android. Bueno, aquí es justamente lo que quería que puedan leer, ¿no? Built on a modified version of Linux kernel. Toda la parte, digamos, de servicios, seguridad, manejo de la memoria, procesos, está basado en, ¿qué es el Linux? Es Linux, en otras palabras. Sí tiene una fuerte relación. Y bueno, también podemos explorar. Eh, Veremos iOS. iOS, Metal by Set, is built on Darwin, pero fíjense esto. Open Source Unix-like Operating System. ¿Sí? Es Unix. ¿Sí? Entonces, veremos ahora Huevos, que es otro de los sistemas operativos específicos para un dispositivo con que está más interesante. Vamos a ver si tiene alguna relación con Linux. Interesante. Huevos is a Linux-based multitasking operating system for smart devices. ¿Ya? Bueno, en todo caso, al final, si seguimos bajando en la lista o viendo los diferentes tipos, la base sigue siendo Unix, porque Linux es un clon de Unix. ah, y bueno, en el caso de iOS no es basado en Linux, pero está basado en Darwin, que es Unix. ¿Sí? Android ya vimos que está basado en Linux. BlackBerry sí era otro sistema operativo, pero ya sabemos que está fuera del mercado. Y en el caso de los dispositivos smartphone para TV, huevos, también está basado en Linux. ¿Ya? Sí, entonces hasta aquí es como la frase, todos los caminos te llevan a Roma, todos los caminos te llevan a Linux.
o a Unix. ¿Sí? Esa es la realidad actual del mercado. ¿No? No estamos hablando de historia pasada, estamos hablando del mercado actual y más, y como se perfila, va a ir creciendo más todavía. ¿No? Y hasta ahorita creo que no más que Windows lo hemos visto más aquí, ¿no? Personal. En dispositivos móviles, Windows Phone pasó a la historia, ya ni nadie se acuerda. Y bueno, veremos esto. Los sistemas operativos integrados. Estos, conocidos como Embedded Operating System, ¿ya? Normalmente están ya en la misma placa, no son actualizables, no se puede instalar nuevas aplicaciones, ¿no? Operan especialmente dispositivos que no se los considera como computadoras, ¿no? Por ejemplo, reproductores Blu-ray, DVDs, algunos teléfonos celulares, les comentaba de los teléfonos LG, los clásicos pequeños, reproductores de MP3, que también pasó un poquito a la historia, ya casi nadie usa reproductores MP3. La diferencia está en que no, que bueno, pero una ventaja es que tiene, bueno, la diferencia es en que no es instalable, no se puede instalar nada nuevo. También te da la garantía de que si todo el software que se ejecute es confiable. Sí, y aparte de eso, de que se encuentra en la misma ROM, ¿no? Está en la misma memoria. Son los sistemas operativos integrados. Y aquí obviamente no estamos hablando de Linux, no estamos hablando de cosas muy específicas. Después tenemos los sistemas operativos de nodos sensores, que son como pequeñas máquinas, pequeñas máquinas implementado para varios fines, que normalmente son para eh, proteger, bueno, es más para como sensores, digamos, en lugares alejados al aire libre, como principalmente para proteger fronteras, detección de incendios, medir la temperatura, y también medir tal vez la velocidad del viento u otras aplicaciones, ¿no? Entonces, ese es el uso que se da. Son pequeñas computadoras, ¿no? ¿Sí? Entonces, son como máquinas que podríamos asociar tal vez como si fueran cámaras, ¿no? Entonces, pero en realidad son pequeñas PCs que están ahí en lugares alejados, van a funcionar con batería y van a detectar información del entorno para que va a ser procesado en otro medio, ¿no? Y bueno, su carácter de los nodos sensores es trabajar durante largos periodos al exterior y además en condiciones ambientales extremas, ¿no? Calor extremo, frío extremo, lluvia y demás, ¿no? Y normalmente están conectadas en red, ¿no? Cada nodo sensor es una computadora y van a ejecutar un sistema operativo pequeño, ¿no? O sea, que no sea un sistema operativo con muchas características, ¿no? Y que de alguna forma va a permitir lo básico, lo necesario, ¿no? Y bueno, uno de los sistemas operativos que se utiliza para este tipo de dispositivos es el TinyOS. Vamos a buscar aquí. ¿No? Y veremos esto más. Ya, resumiendo, esta también es Linux, ¿eh? Bueno, en resumen, otra vez nos encontramos con Linux para este tipo de dispositivos, ¿no? Tenemos aquí nodos sensores, imágenes. Sí, tienes razón, ¿no? No es algo muy común, por lo menos yo no lo he visto aquí en la ciudad,
Vamos a ver qué nos sale. Ujú. Bueno, este es el que yo conocía, este Contiki. A ver, veremos si tiene alguna relación con Linux. No, no hay mucha información. Y por Linux. Sí, ah, ya, este sí no tendría mucha relación con Linux, ¿no? Como los otros sistemas operativos. Veremos este otro, Mantis OS. Mantis OS. No, no es esta, no. Un sistema operativo. Normas. Vamos a buscar así, Mantis OS. No, no he encontrado información. A ver, puede que no sea, no exista. Bueno, nos dejamos de lado, ¿no? Entonces, uno de los populares es este TinyOS que está basado en Linux. Tenemos este otro. Bien, seguiremos viendo. Sistemas operativos en tiempo real. Ya estos sistemas operativos se caracterizan por tener el tiempo como parámetro clave. Normalmente se utiliza para procesos industriales, en el área de para dispositivos médicos, o sea, dispositivos para médicos, ¿no? Por ejemplo, los eh, para medir frecuencia cardíaca y demás, ¿no? Entonces aquí lo que importa es el tiempo, ¿no? Como en algunos casos los tiempos de entrega son estrictos, entonces está orientado y optimizado para eso, ¿no? Por ejemplo, ensamblaje, son robots soldadores y demás, ¿no? Ahora, ¿qué sistema operativo se utiliza en estos sistemas de tiempo real? ¿No? Que para la mayoría van a ser los sistemas de servidores, pero con modificaciones, ¿sí? Estamos hablando de Linux, por ejemplo, orientado a tiempo real, ¿no? Windows en tiempo real, ¿no? Entonces, uno de los que alguna vez fue uno de los más utilizados era este, Real Time Linux, RT Linux, ¿no? Ahora buscaremos a ver temas operativos en tiempo real basados en Linux. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Sí, algunos detalles lo vemos cada semestre para ver cómo cambia o alguna información llega a ser la misma, es decir, no ha habido mayores cambios, pero algunas vemos distinto, ¿no? O aparecen nuevos datos. Es Real Time, Red Hat Linux, este por ejemplo no lo conozco.
Este es Red Hat Linux. A ver, veremos si hay basado en Windows. Sí hay, esto sí podemos encontrar en Windows. Bueno, Red Hat Linux RTOS. Este sí es, este no lo conocí. ¿No? Bien, seguiremos viendo. Y bueno, entonces, estos son los casos de que tienen que ver con procesos industriales, ya les dije, donde está parte de una línea de ensamblaje, por ejemplo, y donde se tiene que controlar de forma precisa toda la secuencia, ¿no? Entonces, para ese tipo de escenarios, necesitamos un sistema operativo de tiempo real, ¿no? Y como podemos observar, está disponibles soluciones basadas en Windows, pero también está sistemas operativos basados en Linux para tiempo real. Finalmente, para terminar la lista, sistemas operativos para virtualización. Pero todavía en el mercado siguen siendo estos dos los más relevantes, ESX Server y Server, y ambos están basados en Linux, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos? Son sistemas operativos específicamente dedicados a virtualización. No es como el caso del Workstation que estamos usando, que es sobre un sistema anfitrión, tú instalas Workstation y ahí instalas tus máquinas virtuales, ¿no? Aquí se instala en la máquina real, en la máquina y empieza a crear máquinas virtuales, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda rápida. A ver, mm, vamos a verificar si está basado en Linux. ¿Sí? Sus primeras versiones ha sido Linux, pero ahora ya tiene como aquí pueden ver, ya tiene algo más propio, ¿no? Sí, bueno, podemos ver más detalles. Eso sí hay que actualizarlo. Y Server, vamos a buscar este otro. Y se ha basado en CentOS, ¿no? Entonces, existen también, podemos poner en la lista también estos dos, ¿no? Y bueno, con el cambio, con la excepción de que ESX Server ya tiene un kernel propio, pero sus orígenes están en Linux, ¿sí? Y el Zen Server está basado en Linux. De hecho, si entras a la consola de Zen Server, los comandos LSCP están vigentes está ahí y tienes algunos comandos que son los clásicos comandos de Linux y tiene un listado de comandos muy propios ya de Zen Server, ¿no? Comandos XE, los comandos C, ¿sí? Y que son muy específicos para virtualización. Entonces, la idea de estas máquinas, ya les digo, de estos sistemas operativos es poder soportar múltiples máquinas virtuales corriendo al mismo tiempo. Aquí creo que no sé si nos va a salir alguna imagen para tener una idea. Tiene un administrador donde puedes tú administrar algo así, algo como esto. Vamos a ver aquí. ¿No? Entonces aquí puedes tener una lista enorme de máquinas virtuales, todas corriendo al mismo tiempo. Y esto está orientado, estos sistemas operativos están orientados específicamente a virtualizar múltiples máquinas. Y actualmente llega a ser una solución interesante
y una solución económica específicamente para backups, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Pongámosle una institución X que tenga tres servidores, cuatro servidores con distintos servicios. Y siempre es necesario tener una copia de respaldo, cosa de que si un servidor cae, tenga otro servidor que lo reemplace. Entonces eso significaría replicar los cuatro servidores, tener la misma información. En caso de que cae uno de los servidores, el otro servidor los reemplaza. Ahora, ¿qué implicaría eso? Si vemos costos, comprar cuatro servidores nuevos. Si a 5.000 cada serían unos 20.000. Pero ¿cuál es la solución alternativa? Que compre un servidor, que instale ahí SenServer o ESX Server y lo que hago, todo lo que tenga, y virtualice los servidores. Entonces, he reducido cuatro a una sola máquina. En cuanto a administración, no tengo que administrar cuatro servidores, solamente uno, ¿no? En cuanto a energía y demás, no voy a consumir energía de cuatro servidores, solamente de uno, ¿no? El UPS igual no voy a necesitar para UPS para cada uno. Entonces, se dan cuenta el ahorro que podría significar. Y además, cuando se trata de backups, no es que, o servidores de respaldo, no es que van a quedarse funcionando toda la vida. Me refiero es, falla algo, entonces los reemplaza el servidor hasta que se arregle. Y se arregla y vuelve otra vez el servidor principal en funcionamiento. Entonces es el escenario donde más se utiliza los servidores de respaldo, ¿no? Servidores alternativos en caso de fallas. Y en ese sentido, ayuda bastante tener virtualizado. ¿Y qué sistema operativo puedo usar para para esa solución? Un sistema operativo ESX Server o Zen Server que me van a permitir virtualizar máquinas, múltiples máquinas virtuales. Bien, vamos a poner pausa en la grabación. Recording stopped. Recording stopped. Una consulta, duda. Bien, con esto concluimos lo que son los tipos de sistemas operativos. Y bueno, al final, lo mismo que les dije ayer, ¿qué sistema operativo más se utiliza en toda esta lista? La respuesta es clara, ya no les voy a pedir que la repitan, pero es un Linux. Es la verdad. Y no es porque yo sea fanático del sistema operativo, sino que es la verdad, es lo que se ve. Sí, hemos visto diferentes tipos de dispositivos, incluyendo los que comúnmente usamos en casa, como una televisión, como un televisor, y pues estos, por lo menos los actuales, tienen sistema operativo y la mayoría de todo lo que se utiliza actualmente está basado en Linux. Entonces, al final, los comandos base Linux te va a servir para poder manejar el sistema de archivos en cualquier dispositivo que estés, ¿no? De hecho, también los routers, por si acaso que no los hemos mencionado, los routers tienen su sistema operativo, los routers actuales, ¿no? Y la mayoría también es Unix o Linux, ¿no? Sí, ¿no? Entonces no, tú te conectas a un router por servicio remoto SSH, vas a ejecutar comandos ls, cp, vas a tener algunos comandos que son propios de Linux o comandos también, oye, y obviamente comandos específicos, ¿no? Por ejemplo, de MikroTik, tiene sus propios comandos, Cisco tiene sus propios comandos, pero al final el entorno va a seguir siendo el shell clásico de Linux, ¿no? Por ejemplo, veremos aquí consola, Cisco. A ver, vamos a ver, debe haber una imagen. Ya, pondremos así, shell Cisco.
Bueno, al final, como pueden ver, no se nota claramente, pero es una interfaz a blanco y negro, ¿sí? Para poder administrar dispositivos routers. Entonces, al final, por eso también alguna vez les comenté, ¿no? Que se acostúmbrense a manejar la consola en la línea de comando. Puede parecer muy anticuado ver un fondo blanco con letras negras o al revés, letras blancas y fondo negro, pero hasta el día de hoy sigue siendo la interfaz utilizado en dispositivos, ¿no? No todos, obviamente, no tienes esto en un televisor, no tienes esa interfaz, pero sí la tienes en dispositivos como routers, ¿no? Que te conectas o como el SenServer que te conectas a su consola y tienes un listado de comandos para poder crear, configurar, apagar, crear almacenamiento, borrar almacenamiento, pues todo desde la línea de comando. ¿Sí? Y en el caso de, si no estoy mal, de SenServer, sí utiliza también Bash como shell, ¿no? Bien, se me ocurrió preguntar esto. Bien, por donde veamos, aparece la palabrita. ¿No? A veremos, a ver, Cisco iOS. Bueno, en este caso yo no sé, no soy mucho del área de Cisco, así que Cisco iOS, Core Base Linux. Vamos a ver si nos sale. Sí, ya está. Linux Based Operating System. Sí, entonces, al final se cumple nomás lo de todos los caminos te llevan a Roma, ¿no? Sí, entonces el propósito tal vez de esta clase, si bien es cierto, no va a entrar hasta el examen, aunque sí algunas, hemos puesto algunas preguntas en algún examen. Al final es lo que es el hecho de que, de motivarte, ¿no? De que puedas interesarte en un sistema operativo, si es que todavía no lo has hecho, que tiene demanda en el mercado y te va a ayudar en tu formación profesional. ¿Sí? Es básicamente al ver toda esta historia y ver todos estos tipos, es animarte que puedas ver en el sistema operativo Linux como un sistema operativo para tu formación profesional. Puede ser específicamente, me voy a salir un poco de la materia, puede ser específicamente juntando con redes y demás, y seguridad, enfocado a lo que es el trabajo de IT, ¿no? Es decir, el administrador de los de servidores, que es algo muy específico, o puede ser infraestructura, el trabajo que hacen los DevOps, ¿sí? Que se encargan específicamente de la infraestructura para desplegar aplicaciones, hacer correr test de unidad, o revisar integridad de código, bugs y demás en el código. Entonces, toda esa infraestructura, la mayoría usa Linux también para eso. Entonces, la relación con Linux no siempre puede ser directa, a veces es indirecta, ¿no? Puede ser que yo esté desarrollando producto para Windows, pero aunque no crean, esas empresas que desarrollan para Windows también, por el tema también de costos, todo el mundo al final quiere reducir costos, al final montan su infraestructura usando servidores Linux. Entonces, toda la infraestructura para subir código, ¿no? Para hacer versionar el código, eh,
basado en Linux. Entonces, ese es el mercado. Desarrolladores, la gente que se dedica específicamente a desarrollo de sistemas de información, directa o indirectamente vas a vas a toparte con Linux. ¿No? Por eso uso el ejemplo del vecindario. Sí, al final es como mi vecindario, ¿no? Entonces, si veo un chalet ahí muy bonito, entonces le quiero ofrecer un servicio, ya pensaré en lo que ese chalet necesita, ¿no? Si veo que mi vecino usa Windows, bueno, entonces le ofrezco un servicio, pero también veo que hay gente que hay un vecino que es Linux, entonces al final no vas a poder evitar, sí o sí te vas a encontrar con este sistema operativo, entonces tienes que nomás aprenderlo, conocerlo, si te gusta te especializas, pero de ninguna forma puedes ignorarlo en el sentido de que no conozcas nada acerca, ¿no? Y el manejo de la consola tampoco, ¿no? O sea, como recomendación, o sea, acostúmbrate a manejar la línea de comando, ¿no? Eso no quiere decir que no manejes las herramientas gráficas que existen actualmente, pero también acostúmbrate a utilizar un editor de textos, aunque arcaico, como el BIM, las líneas de comando, y no tener esa reacción negativa de ver una consola blanco y negro, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, continuaremos. Ya. Vamos a alguna consulta, pregunta. Vamos a empezar con esta pequeña presentación corta. Ya vamos a continuar. Ya. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es las llamadas al sistema y con esto ya vamos a cerrar el capítulo uno, donde hemos hablado de la introducción, de la definición, pero ahora vamos a hablar de lo que son las llamadas al sistema. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Grabamos. Recording in progress. Bueno, vamos a continuar con el avance y vamos a empezar a hablar acerca de lo que es llamadas al sistema. ¿No? Bueno, el sistema operativo como tal tiene interfaces para comunicarse. Interfaces, ya lo habíamos mencionado, una de las primeras clases que tuvimos en laboratorio, el, el shell, el intérprete de comandos. Es una de las interfaces antiguas, que todavía hasta el día de hoy sigue vigente, ¿no? Y como pudimos observar en algunas capturas de pantalla de dispositivos modernos actuales, todavía sigue apareciendo esa interfaz, un shell, un intérprete de comandos, una pantalla blanco y negro monocromática en la cual ejecutamos un comando y me devuelve un resultado. Sigue siendo la interfaz y va a seguir siendo la interfaz de uso por muchos años, ¿no? Entonces, no es algo que va a desaparecer y es algo que me gusta recalcar en el sentido de que lo que aprendas en cuanto al intérprete de comandos, a la interfaz al shell, es un conocimiento que lo vas a usar hacia adelante. No es algo que va a cambiar totalmente y de repente vas a decir esto me sirvió de nada, sino que hasta el día de hoy sigue, incluso no solamente los comandos, sino la interfaz mismo, ¿no? La interfaz blanco y negro. Sigue siendo la principal. Después tienes el GUI, la interfaz gráfica. No podemos negar que se utiliza bastante,
especialmente las personas que no son del área de informática y sistemas. A ellos, por ejemplo, yo no les puedo dar un shell, no van a reaccionar, lo van a ver como algo arcaico, van a decir, esta es computadora de mi abuelo, te van a decir, ¿no? Pero si tú le vas a mostrar la interfaz ya muy bonita, incluso con fondo, con la posibilidad de configurar colores y demás, obviamente es algo que les va a atraer, ¿no? Y eso es lo que actualmente usan las personas que tienen otro tipo de formación, ¿no? Pongámosle secretarias, pongámosle abogados, ¿sí? Entonces va a usar la interfaz de usuario, ¿no? Interfaz de usuario. Y sobre eso vimos ya también, a manera de recordar, que en el caso específico de Linux tienes dos interfaces de usuario populares en el mercado, KDE y GNU, ¿no? Son las que hay otras más, como TWM, hay otras que se parecen a Windows, hay otras como, a ver, ¿cuál es el otro? Hay varias, ¿no? Pero las principales son esas dos, KDE y GNOME. Y bueno, la otra forma es las llamadas al sistema. Entonces, el intérprete de comandos, ya lo dijimos, es la interfaz principal entre el usuario y el sistema operativo. La función principal es ejecuto un comando y obtengo el resultado del comando ejecutado. Sí, normalmente el intérprete de comandos contiene el código que ejecuta el comando, es decir, es algo, es una porción de código compilado, obviamente, que lo que hace es ejecutar un comando, ¿no? Entonces, uno de los comandos, por ejemplo, que ejecutan desde el código C es el system, ¿no? System me permite ejecutar un comando shell, ¿no? Y puedo escribir un código que ejecute, por ejemplo, el ls. Entonces, ese es el intérprete de comandos. La interfaz gráfica, en lugar de escribir comandos, puedo usar un sistema de ventanas y menús controlados por mouse. ¿Ya? Es a los años, principios de los 70 es donde empezaron las primeras interfaces gráficas con la empresa Xerox PARC, que es el que lo inicia, el que empezó con las primeras investigaciones, y Apple Macintosh en los 80 es el que realmente ha hecho popular el uso de la interfaz de usuario, ¿no? Sus primeras máquinas, especialmente la famosa máquina Lisa, han ha popularizado el uso de la interfaz gráfica. En el lado de Windows no se ha quedado atrás, ha empezado con Windows 3.11, les había comentado en un momento, después ha evolucionado, sacó Windows 95 y a partir de ahí construyó un imperio que hasta el día de hoy permanece estable, sigue siendo una de las empresas más grandes, ¿no? Ambas compañías, Apple y Windows. Y bueno, algo que también vale la pena mencionar es que no son ellos los que realmente lo han inventado, son otros y simplemente ellos han hecho uso de forma legal, tal vez, o por algo por debajo. Bueno, hay historias interesantes que uno puede encontrar en la red, ¿no? Les había comentado de la película Los Piratas del Silicon Valley y bueno, ahí puedes encontrar cosas curiosas sobre, sobre estas dos empresas, de cómo es que han conseguido aquello que les ha permitido montar su imperio. Hablando del sistema operativo, por ejemplo, y hablando tal vez de la interfaz gráfica en el caso de Mac. Bueno, hablando ya específicamente de llamadas al sistema, ¿qué son las llamadas al sistema? Son las interfaces de programación que me van a servir para poder invocar servicios que el sistema operativo ofrece, ¿no? Entonces, una forma de comunicarme es con comando, que la otra forma es usando un sistema de menús, mouse, y la otra es ya desde el código llamo un servicio que el sistema operativo me ofrece. Esa es la forma como una aplicación ya va a solicitar un servicio al sistema operativo. Voy a tener una interfaz para invocar los servicios que el sistema operativo me ofrece. Estas llamadas al sistema están escritas en C y C++ y algunas están en ensamblador, especialmente aquellas llamadas que acceden directamente a hardware.
En llamadas al sistema tenemos dos modos, el modo usuario y modo kernel. El modo usuario es el modo en el cual es una función que recibe parámetros y entrega un valor de salida. Este es también conocido, bueno, en este modo las aplicaciones operan sin privilegios, es decir, estoy restringido de hacer algunas operaciones, como por ejemplo escribir en el disco, ¿no? En este modo. Entonces, si se opera sin privilegios para controlar tareas esenciales como la gestión del hardware. El otro modo es el modo kernel, también conocido como modo protegido. ¿Ya? Aquí las instrucciones y las funcionalidades son sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces, en el modo kernel ya no estoy, ya no tengo, tengo todos los privilegios, no estoy restringido en privilegios. Luego que hay que diferenciar, ¿no? En el caso del modo usuario es sin privilegio, estoy restringido a ciertas funciones y en el modo kernel es acceso total, ¿no? No tengo ningún tipo de restricción. Sí, y ese es el modo kernel donde se va a acceder ya específicamente al hardware como tal. De lo que mencionamos el primer día de clases, el sistema operativo gestiona recursos del computador y estos recursos del computador son procesador, memoria, eso es hardware, disco, entonces es en el modo kernel donde tiene pleno acceso a todo el equipo computacional a poder ejecutar cualquier instrucción sin restricciones. Y vas a tener también la misma idea, vas a tener un parámetro de entrada y va a ejecutar y retornar valores necesarios según la llamada, ¿no? Una llamada al sistema, ahorita estamos viéndolo de forma teórica, ya lo vamos a ver después en forma práctica, consta de varias operaciones, no tenemos una llamada que haga todo, ¿sí? Pongamos el ejemplo, leer datos de un archivo y copiar otro archivo va a ser una secuencia de llamadas al sistema. Me refiero a que una acción que queramos hacer, por ejemplo, escribir en un disco o abrir un archivo, podría representar una secuencia de varias llamadas al sistema. Ahora, cada llamada al sistema va a tener una condición de error. Generalmente la condición de error son números para poder indicar si hubo o no hubo error y a veces se utiliza códigos para indicar ciertos resultados, los valores numéricos mayores a cero. El valor que más se utiliza es -1, entonces puedes preguntar si es un valor menor a cero, digo, mejor corrijo, el valor menor a cero se considera como error, es decir, llamo a un sistema a una llamada al sistema. Si al llamar al sistema genera un código va menor a cero, entonces concluyo que ocurrió un error al llamar al sistema. El otro mecanismo para controlar si hubo o no hubo error es preguntar por nulo. ¿Sí? Si es nulo, asumo que es un error y hay otro que es tratarlo como si fuera booleano. Hago una llamada al sistema, si me devuelve uno, sin problemas, como si fuera true y false, ¿no? Si es true, no hubo error en la llamada al sistema. Si es false, hubo error en la llamada al sistema. Sí. Y las llamadas al sistema lo que van a hacer es escribir mensajes en la consola, en mi interfaz, ya sea terminal gráfica o ya sea el shell, eh, y va a terminar normalmente o abruptamente. Normalmente se refiere a que va a completar todas sus instrucciones y salir, y abruptamente es que antes de completar todas sus instrucciones, termina el programa en el punto donde se mandó la señal de terminación, ¿no? El, El nombre conocido para las llamadas al sistema, otro nombre asociado a las llamadas al sistema es la API, ¿no? Que actualmente toma mucho más sentido. Actualmente se habla mucho de API, ¿no? De API. Hay lo que se conoce como API testing, y herramientas para, ¿no? Para manejar.
Y bueno, tienes bastante, actualmente se usa bastante el término de API, ¿no? De API, Application Programming Interface. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Facebook tiene su API, eh, eh, Google tiene también su API para que son funciones que van a estar disponibles para el usuario, ¿no? Entonces, ese es el sentido de lo que es API, solo que en este caso estamos hablando la API del sistema operativo. Las funciones que tiene que me ofrece el sistema operativo para desde código llamar y a realizar alguna operación, como por ejemplo abrir un archivo, escribir un archivo, cambiar permisos a un archivo, etcétera. Para esto del API Application Programming Interface, eh, tengo lo que es el API Win32, o sea, el de Windows como tal tiene su API para poder interactuar con el sistema operativo desde código fuente. Tienes el POSIX, que es el de Unix, Linux, y el API de Java. ¿Qué es lo que vamos a ver en los ejemplos? Es POSIX. Vamos a ver la interfaz, las llamadas al sistema en Linux, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en eso. Y bueno, todavía lo voy a mostrar de forma teórica, ya cuando con los ejemplos vamos a ir retomando esta presentación y principalmente vamos a retomar el tema de modo usuario, modo kernel. Pero básicamente una llamada a función es como cualquier llamada a invocación a un método que ustedes conocen. Claro, con la diferencia de que ustedes usan objeto punto, me refiero por el trasfondo de programación orientada a objetos, usan objeto punto, sí, el objeto punto método en programación estructurada, tomando el enfoque el paradigma de estructurado. Entonces es una llamada simple, ¿no? Entonces, tengo una llamada, por ejemplo, leer datos, cualquiera, puede ser el nombre. En este caso es la llamada open. Entonces, ese es en el modo usuario, se va a llamar a open, ¿no? Y lo que va a suceder es que va a cambiar a modo kernel. Y en el modo kernel, ¿qué va a suceder? Cada llamada está asociado a un número de llamada. Entonces, va a ocurrir es que internamente, es algo que no se ve, es transparente para el usuario, pasa a modo kernel y en el modo kernel localiza la llamada, ejecuta la llamada y torna a modo usuario. Entonces, en líneas generales, es, es así como funcionan las llamadas al sistema. Y hay una diferencia. Puedo tener una función open, que es una librería. Ya vimos en la anterior clase creación de librerías. Podría ser, digamos, mi función mostrar mensaje, pero no es lo mismo llamar a una función de una biblioteca de funciones que llamar a una llamada al sistema. En apariencia es lo mismo, sí, eso es innegable porque puedo tener mi llamada open sin parámetros y que es, que es una llamada al sistema y puedo tener otra función que sea open file, que es solamente la llamada a una biblioteca de funciones. ¿Qué lo hace diferente? Este cambio de contexto de modo usuario a modo kernel. Eso es lo que le hace diferente. El otro es llamar a una función que es parte de una biblioteca de funciones y el otro caso es llamar a una función que es una interfaz que el sistema operativo, que es un servicio que el sistema operativo me está ofreciendo. Tiene el contexto de cambio de modo usuario a modo kernel, está asociado un número de llamada, se ejecuta, devuelve y otra vez pasa a modo usuario. Bien, tenemos varias llamadas, no los vamos a ver todas en ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, fork, wait que son las que vamos a ver en el capítulo 2 para creación de procesos, para abrir, open, close, read, write, para ubicarse en una posición de un archivo, lseek. Tienes el stat para cambiar los permisos, no para obtener el permiso, a crear directorio, borrar directorio, enlazar, montar un archivo, desmontar.
tienes para cambiar directorio, cambiar permisos, cerrar un proceso, obtener el tiempo, la hora y así. Bien, voy a volver a colocar pausa en la grabación. Recording stopped. Bien, entonces ya nos da tiempo para ver ahora. Me refiero a poder empezar a ver los códigos. El día jueves directamente vamos a revisar, vamos a continuar con el tema del compilador C, ¿no? Aunque ya lo vimos todo, pero vamos a repasar un poco lo último, que era el condicional de compilación. Y vamos a empezar a revisar algunos ejemplos. No vamos a revisar todos los ejemplos. Les he compartido esto de aquí. Por favor, ¿me pueden confirmar si se accede al recurso compartido? ¿Ya? Stephanie, Felipe, Stephanie, por favor, ¿me confirmas? Sí, Inge, Este es el que nos acá vamos a usar estoy. la siguiente clase. Ismael Freddy, ¿me confirma si se accede al recurso? ¿Documentos? Bueno, mm, Álvaro Canelas, nadie, ninguno. Por favor, pueden verificar. Sí se logra ver, Inge. Germán Flores, Entra al archivo normal, Sí al se libro de accede, Inge. ya, está bien. Entonces ya tenemos acceso. Yo voy a ir copiando las presentaciones, los archivos en esta carpeta. Simplemente les voy a decir que subí el ejemplo para usted en clase, algo así les voy a escribir en WhatsApp. Entonces ya saben que todo va a estar, todo el material de uso va a estar en esta carpeta. Bien, tenemos todavía unos 15 minutos y bueno, quiero corregir algunas imprecisiones que tuve con relación. He encontrado algunos videos interesantes, los voy a compartir. ¿Dónde estamos? Bueno, sobre la historia de DOS. Entonces, sí está involucrado IBM. He estado encontrando algunos videos y he encontrado algunos datos interesantes que, bueno, hace tiempo que no buscaba este tipo de información, pero ahora me puse a buscar y sí, hay algunas cosas que no son, que son distintas a las que les había comentado en clase, ¿no? Lo que no es, lo que sí es real es que lo compré en $50,000, eh, Windows, ¿no? Lo que sí es el tema de que IBM lo desechó, ¿no? Eso sí, no. En realidad lo que pasó es que Microsoft le vendió a IBM para que pueda tener en computadoras personales, pero hizo una jugada maestra que le permitió a IBM salir ganando de esa operación, ¿no? Entonces, es algo interesante. Lo sugiero para que lo puedan ver. Sí, por ejemplo, esto es interesante. Hablando justo el creador al que le compraron Windows, después a ver otro video que que haya visto. Ah, y otros detalles también que quiero compartirles es esto de aquí. Justo estuve preguntando, ¿dónde estás aquí? Esto, ¿en qué posición del mercado está el lenguaje C? Sí, que aquí estamos viendo un poco también algunos detalles cuando vimos tipos cuota del mercado. Este dato es interesante. Mantiene una posición, aunque un poco creíble, pero mantiene. ¿Sí? Vamos a buscaremos esta página, porque esto ha bajado, la verdad, sí. Hasta el año 2020 más o menos estaba entre los 20 primeros, después ya bajó de posición. Hasta antes del 2017 se estaba entre los 10 primeros lenguajes más requeridos. ¿Mm? A ver, veremos qué sale.
Aquí tenemos esta página con un ranking de los lenguajes, pero no es poco creíble, ¿no? Aquí está Python. Python en realidad sí está, estoy de acuerdo, pero no están los otros lenguajes, como, está R. Bueno, al final, como pueden ver, no, el lenguaje C no ha muerto, sigue todavía vivo, sigue siendo un lenguaje popular, tal vez no muy solicitado en los trabajos, pero sigue siendo un lenguaje utilizado, ¿no? Y me acuerdo que hace años, años atrás, conocí un ingeniero que trabaja actualmente en Microsoft bueno, Microsoft tenía ya lo desecharon, tenía a su antecesor del Teams, se llamaba Link, este era su para chat corporativo, Link, Microsoft, vamos a ver, esta herramienta era así. Sí, fue una plataforma de comunicación, ya pasó a la historia, ¿no? Antes de la década pasada. Y le pregunté al que, qué usaban para desarrollar, y me respondió lenguaje C. Sí, porque al final lo que utilizan, el C te brinda ciertas características interesantes que todavía lo hace atractivo su uso actual. ¿Qué más quería compartirles? Ajá. Mm, Creo que sí, no he visto otros videos. Mm, Sí, estos son del capitán, de sus videos de las computadoras. Bueno, la película que les dije, no hay en YouTube, es esta película, BlackBerry. Ya, para terminar esto, ya me acordé que quería mostrarle. Esto sí es real, no me he inventado, o por lo menos no lo he distorsionado. Vamos a ver, y con esto nos retiramos. Obviamente es de hace años, Make it a años atrás. habit. 7 minutes of Tai Chi every morning, all the way for 1 month. Let me ask you about the iPhone. Vamos a ver. Van a leer la opinión que tuvo del iPhone. The iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, then Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that? $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world. And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. We have our strategy with great Windows mobile devices in the market today. You can get a Motorola Q phone now for $99. It's a very capable machine. It'll do music, it'll do internet, it'll do email, it'll do instant messaging. So I kind of look at that and I say, well, I like our strategy. I like it a lot. So right now we're selling millions and millions and millions of phones a year. Apple is selling 0 phones a year. In 6 months, they'll have the most expensive phone by far ever in the marketplace. And let's see, let's see how the competition goes. Let me ask you about. ¿Escucharon? Bueno, pudieron ver, ¿no? Es interesante, ¿no? Como que lo que llama la atención es el desprecio al touchscreen, ¿no? Su criterio de ese entonces. Y eso te hace pensar un poco, ¿no? Como a veces puedes tener una idea tan así cerrada que decir, porque aquí se burla, ¿no? Un teléfono que no tiene teclas no sirve para escribir emails, pero al final el touchscreen es lo que ha hecho le ha hecho a iPhone, ¿no? Uno, y si ya les dije, ¿alguien conoció Windows Phone? Nadie usa Windows Phone. ¿Cuál es en Estados Unidos, por lo menos, cuál es el celular que más se vende? iPhone. Así de simple, ¿no? Es interesante cómo. Y hay algo que interesante que vi, que también mientras veía estos videos,
Bueno, no sé cómo se han atrevido a hacer eso. Esto. Did you know that? In September 2010, Microsoft organized a fake funeral to the iPhone? This happened during the launch of the Windows Phone, as it was a moment of joy for the company. But they went too far when in one of their parades, 4 people carried a giant model of an iPhone as if they were taking the iPhone directly to the cemetery. They even carried coffins of BlackBerry, which did have an imminent end, but it was not because of Windows Phone, but because of the other competitors. Did you know that? Y bueno, con esto termino. In September 2010, Cuando hablamos de sistemas operativos, vemos también cómo está el mercado y vemos también algunos errores del mercado, como podemos apreciar. Y como vemos también cómo a veces ni siquiera están viendo aparte de ser el creador, sino también cómo haces la negociación. Revisen un poco lo de DWS y van a encontrar algunos datos interesantes de cómo es que Microsoft ha hecho una jugada maestra en la negociación de DWS, ¿no? Y así, y bueno, si ven la película, ya les he dicho, la película Blackberry van a encontrar también cuál ha sido, o algunas pistas de cuál ha sido su error y cómo es que BlackBerry desapareció del mercado, ¿no? Y bueno, creo que sería todo por hoy. ¿Alguna consulta antes de retirarnos? Bueno, ese es el problema de las clases virtuales, ¿no? Entonces, el silencio total. Bien, lo último para ya cerrar la sesión, quiero revisar con ustedes esto de aquí. Antes, perdón, unos minutos más les pediré de su tiempo. ¿Cómo estamos en esto? Vamos a ver. 99 y 14. ¿Sí? Hasta el día viernes anterior. Entonces, la mayoría ya tiene su máquina virtual. Entonces, ya la siguiente clase, por favor, tengan su máquina virtual. Ya les dije, reserven el espacio en casa o donde estén. No se conecten en la calle o hagan el esfuerzo de estar en el horario en su casa. Si es que no van a venir a la universidad, tengan su máquina para que podamos trabajar y poder interactuar, bueno, hacer laboratorio como corresponde. ¿Ya? ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.